¿Puede una nación escapar del juicio de Dios? Cuando Gille Ávila habló sobre el castigo divino a las naciones, no lo hizo con miedo, sino con fuego en el alma. Sus palabras no fueron metáforas, fueron advertencias. Mientras el mundo avanza hacia el caos, sus profecías resuenan con más fuerza que nunca. Terremotos, guerras, pestes, ¿son simples coincidencias o señales activadas desde el cielo? Lo que Gille vio no era simbólico, era el clamor celestial revelando el juicio irreversible. Y hoy, esa visión comienza a cumplirse, y lo que viene a continuación cambiará tu percepción del tiempo que vivimos. Deseja que eu prosiga para o primeiro tópico agora. Y mientras esta revelación se desarrolla ante nuestros ojos, hay algo que no podemos ignorar. La oración es nuestra única línea directa con el cielo. No es solo una rutina espiritual, es la llave que activa la protección, la provisión y la dirección divina en tiempos oscuros. Si sientes que tu nación necesita un cambio, deja tu petición de oración en los comentarios. Vamos a orar juntos, porque cuando el pueblo clama, Dios responde. Dale like a este video, suscríbete y únete a esta comunidad profética que no se conforma con mirar, sino que decide interceder. Gille Ávila no era un predicador común. Su voz cargaba un peso espiritual que estremecía. Cuando hablaba, el ambiente cambiaba. No se trataba de palabras bonitas ni de discursos emocionales. Lo que salía de su boca venía de horas en ayuno, oración y encuentros profundos con Dios. Uno de los temas que más lo quebrantaba y que más evitaban muchos en la iglesia era el juicio de Dios sobre las naciones. Gille no hablaba de esto como teoría bíblica, sino como alguien que lo había visto. Con lágrimas en los ojos y temblor en la voz, él revelaba que el cielo le había mostrado cómo la santidad de Dios no puede ignorar por siempre el pecado colectivo de los pueblos. En una de sus visiones más impactantes, vio mapas iluminados con fuego. No era fuego literal, sino una manifestación espiritual del juicio divino. Algunos países ardían lentamente, como si Dios estuviera dando tiempo al arrepentimiento. Otros ya estaban consumiéndose, marcados como zonas de destrucción inevitable. Lo más sorprendente es que Gille no centró su mensaje solo en los pecadores del mundo, sino que apuntó directamente al pueblo de Dios. Dijo que muchas naciones eran castigadas no solo por la maldad de los impíos, sino por el silencio y la tibieza de la iglesia que perdió su fuego, que se vendió, que se volvió cómplice al callar. A lo largo de sus predicaciones, Gille advirtió que vendrían tiempos donde veríamos naciones quebrarse económica, política y espiritualmente. Dijo que el caos no sería casual, sino una respuesta divina a la soberbia humana. Gobernantes que desafiaron los principios de Dios serían removidos. Sistemas enteros que se burlaron de lo sagrado colapsarían en cuestión de días. Y como si supiera que muchos no le creerían, añadió: cuando esto comience a pasar, sabrás que no era yo, sino el Espíritu Santo hablando. Hoy, al mirar los noticieros, sus palabras ya no suenan lejanas. El desorden global, la inmoralidad institucionalizada, los conflictos entre potencias, todo parece ser la antesala del cumplimiento exacto de lo que él vio. Gille también explicó que el juicio no siempre llega con terremotos o pestes. A veces, el juicio es silencioso, la retirada de la presencia de Dios de una nación. Es cuando ya no se siente convicción, cuando el mal se normaliza, cuando incluso dentro de las iglesias se celebra lo que Dios aborrece. Ese es el juicio más peligroso, porque es invisible, pero letal. Dijo que cuando una nación entra en esa fase, solo un clamor colectivo y sincero puede revertir el decreto. Lo más inquietante de sus visiones es que no todas las naciones recibirían el mismo trato. Algunas serían azotadas fuertemente para ser sacudidas y despertadas. Otras serían abandonadas a su suerte. Y unas pocas, las que aún tuvieran un remanente fiel, serían protegidas en medio del caos. Por eso Gille clamaba no por el mundo entero, sino por aquellos que aún podían responder al llamado de santidad. Él sabía que el juicio venía,
pero también creía en la posibilidad de redención si el pueblo reaccionaba. Ahora dime tú, ¿crees que tu nación está bajo juicio? ¿Has notado señales espirituales que confirmen esto? Escribe en los comentarios, Señor, despierta a mi nación. O si lo sientes más profundo, comenta, aún hay tiempo para volver. Tus palabras pueden ser el eco de un clamor que el cielo no ignore. Y lo más impactante de todo esto es que las visiones de G.J. Ávila no quedaron suspendidas en el tiempo como simples advertencias del pasado. Lo que él vio empezó a manifestarse de forma progresiva y visible. Cada palabra parecía una semilla profética que ahora está brotando en medio del caos mundial. Pero, ¿cómo saber si realmente hemos entrado en esa etapa de juicio? ¿Cómo identificar que lo que está ocurriendo no es solo consecuencia humana, sino evidencia clara de una corrección divina en marcha? Para entender esto con profundidad, necesitamos observar las señales activadas que ya están tomando lugar, porque lo que parecía lejano ya comenzó. Lo que G.J. Ávila vio en el espíritu hoy se refleja con una claridad inquietante en los titulares, en los cielos, en la tierra y hasta en el corazón de los hombres. No estamos hablando de teorías conspirativas ni de misticismo sin fundamento. Estamos hablando de hechos, porque cuando una profecía se alinea con la realidad, deja de ser una advertencia futura y se convierte en un llamado urgente al presente. G.J. decía que el juicio de Dios no vendría sin avisos, que antes del estruendo, el cielo hablaría de muchas formas, y esas formas ya están aquí. Tormentas devastadoras, pandemias globales, desórdenes climáticos, hambre, inflación sin control y, sobre todo, un colapso moral y espiritual que se intensifica a pasos gigantes. No es coincidencia que tantas naciones estén siendo sacudidas al mismo tiempo, desde gobiernos colapsando hasta señales en el cielo que nadie puede explicar. G.J. habló de una activación profética, donde los eventos comenzarían a suceder en cadena, como fichas de dominó cayendo una tras otra. Y cuando eso comenzara, dijo que muchos se aterrarían, pero que los que estaban en el espíritu lo reconocerían como el inicio de los dolores profetizados. Hoy, esa cadena ya comenzó. Países enteros están viendo cómo el orden establecido se desmorona. Valores que antes eran sagrados, hoy son despreciados. Lo que antes se llamaba pecado, ahora se celebra. La rebeldía espiritual se institucionalizó, y cuando eso sucede, el juicio no solo es inevitable, es necesario para restaurar lo sagrado. G.J. explicó que uno de los primeros síntomas del juicio activado es la confusión generalizada, una niebla espiritual que impide a la gente ver con claridad lo que está ocurriendo. Por eso, muchos están más preocupados por tendencias, entretenimiento, política o redes sociales, que por su estado eterno. Es parte del adormecimiento profetizado. Será como en los días de Noé, decía G.J. Comían, bebían, se casaban, hasta que vino el diluvio. El juicio no vendrá cuando todos estén preparados, vendrá cuando todos estén distraídos, y no hay época más distraída, más superficial, más acelerada que esta. Pero no solo se trata de eventos externos, las señales activadas también son internas. El corazón de muchos se está enfriando, el amor verdadero está desapareciendo, la compasión se está extinguiendo. Las iglesias están vacías de gloria y llenas de espectáculo. G.J. lo anticipó con una frase que aún retumba. Llegará el tiempo en que habrá multitudes en las congregaciones, pero Dios no estará allí. Ese tiempo llegó. Hay ruido, hay luces, hay fama, pero falta fuego, falta temblor, falta santidad. Y cuando la gloria se va, el juicio llega. Y quizás tú lo sientas también. Esa sensación de que algo está por estallar. Esa intuición espiritual de que estamos al borde de algo trascendental. No lo ignores. Es el Espíritu Santo mostrando que los tiempos cambiaron. No estamos en la antesala del juicio. Estamos ya dentro de él. Pero esto no debe causarte miedo, sino despertarte. Porque así como el juicio avanza, también avanza la misericordia para los que deciden abrir los ojos y volver a Dios. Es ahora, no mañana.
Quiero que me digas en los comentarios, ¿estás viendo estas señales en tu país? ¿Sientes que esto ya comenzó? Escribe, estoy despierto, si crees que estamos viviendo lo que Guille anunció. O comenta, yo veo las señales. Si algo de lo que estás presenciando te conecta con lo que fue profetizado, tu testimonio puede ser el empujón que otro necesita para abrir los ojos. Y si estas señales ya están activadas y tomando fuerza con cada día que pasa, la pregunta que muchos comienzan a hacerse es inevitable. Hay un punto de no retorno. ¿Hasta dónde puede llegar una nación antes de que el juicio de Dios se vuelva irreversible? Guille Ávila no solo vio las señales, también vio los límites. Límites que, si se cruzan, ya no permiten vuelta atrás. Para entender la gravedad de este momento profético, necesitamos mirar más de cerca cómo el cielo responde cuando un pueblo persiste en ignorar la voz de Dios. Cuando Guille Ávila hablaba del juicio de Dios, no lo hacía con ligereza. Él sabía que el juicio no era simplemente una reacción divina impulsiva, sino un proceso espiritual profundo, cuidadosamente marcado por señales, advertencias y oportunidades de arrepentimiento. Pero también enseñaba que hay un momento en el que la misericordia se detiene, en que el clamor ya no es escuchado, porque la justicia ha sido activada. Según Guille, las naciones no son juzgadas solo por lo que hacen, sino por lo que toleran, por lo que permiten que se normalice, por lo que celebran públicamente sin temor de Dios. Y cuando el pecado se convierte en cultura, y la cultura se convierte en ley, entonces el cielo responde. En muchas de sus predicaciones más encendidas, él afirmaba que el juicio no cae de un día para otro. Primero viene el silencio de Dios, ese momento donde parece que nada ocurre, que todo sigue igual, pero en realidad es el preludio más peligroso. El silencio de Dios es la señal más temida en toda la Biblia. Cuando Dios calla, es porque ha hablado demasiado y no ha sido escuchado. Guille lo ilustraba con la historia de Sodoma y Gomorra, una ciudad que cruzó ese punto invisible donde ya no quedaba remanente, donde ni siquiera 10 justos pudieron ser hallados. Y cuando eso sucede, lo que viene no es castigo por castigo, sino juicio como consecuencia. Él también hablaba con dolor sobre naciones enteras que, en sus palabras, habían sido marcadas en el cielo como rebeldes, países donde se legalizó lo que Dios aborrece, donde los altares fueron sustituidos por plataformas, donde la adoración genuina fue reemplazada por entretenimiento religioso, lugares donde los niños ya no nacen para adorar a Dios, sino que crecen bombardeados por ideologías que destruyen su identidad. Es ahí, decía Guille, donde el juicio se vuelve irreversible, porque Dios es paciente, pero no indiferente, es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando el hombre desafía abiertamente su gloria, el cielo responde con un límite, pero ese límite no siempre es visible. Muchas veces parece que todo sigue funcionando. Las ciudades brillan, los eventos continúan, la economía se mueve, pero espiritualmente ya está sentenciada. Guille decía que uno de los mayores errores de una nación bajo juicio es creer que su estabilidad material es señal de aprobación divina. No se equivoquen, gritaba él. El juicio puede estar en marcha aunque todo parezca en calma. La destrucción no siempre comienza con fuego, a veces comienza con indiferencia. Y aquí es donde su mensaje se vuelve más urgente, porque según lo que él vio en el Espíritu, cada generación recibe una ventana profética, un tiempo donde Dios busca intercesores, voces que se levanten, un pueblo que clame. Si esa ventana se cierra sin respuesta, comienza el punto sin retorno. No hay más avisos, no hay más profetas, solo hechos, y esa ventana podría estar cerrándose ahora mismo. Déjame saber si tú también sientes que tu nación se acerca a ese límite. Escribe en los comentarios, no permitas que se cierre la ventana, si crees que aún hay tiempo para reaccionar. O comenta, quiero interceder por mi país, si decides ser parte del remanente que aún puede marcar la diferencia. Tu voz puede ser el eco que impida el silencio. Y si entendemos que hay un punto donde la misericordia cede paso al juicio, entonces surge una pregunta crucial.
¿Quién tiene la responsabilidad de discernir esto y actuar antes de que sea demasiado tarde? G.J. Ávila no dejó dudas al respecto. Él señaló con claridad que, en medio del caos y de los juicios desatados, la Iglesia tiene un papel determinante, no como espectadora, sino como protagonista espiritual en esta hora oscura. Y lo que él reveló sobre su rol en medio del juicio te va a confrontar profundamente. Cuando G.J. Ávila hablaba del juicio de Dios sobre las naciones, no apuntaba primero hacia los gobiernos ni a los impíos. Su dedo señalaba directamente al altar. Para él, el verdadero colapso no comenzaba en la política ni en la economía, sino en el corazón de la Iglesia. Y esa declaración, tan incómoda como necesaria, sigue retumbando hoy con más fuerza que nunca. Porque mientras muchos miran hacia afuera buscando culpables por la decadencia moral del mundo, G.J. nos invitaba a mirar hacia adentro, a revisar la condición espiritual de quienes supuestamente deberían estar intercediendo por la tierra. Él decía que cuando el juicio de Dios se activa, el primer lugar que tiembla es el templo, no por castigo, sino por limpieza. Dios no juzga al mundo sin antes purificar a su casa, y ese proceso, aunque doloroso, es inevitable. La Iglesia, en muchos lugares, dejó de ser casa de oración para convertirse en centro de entretenimiento. El púlpito fue rebajado a plataforma de discursos vacíos. G.J. denunciaba que se predicaba más motivación que arrepentimiento, más autoestima que santidad. Y cuando el mensaje pierde la cruz, pierde el poder. Por eso él afirmaba que muchos juicios actuales eran el resultado directo de una iglesia tibia, dormida, desconectada del clamor del cielo. En sus mensajes más intensos, hablaba con voz entrecortada sobre pastores que cambiaron la gloria de Dios por aplausos, sobre ministros que amaban más las multitudes que la presencia. Decía que lo peor que podía pasarle a una iglesia no era quedarse vacía, sino seguir llena mientras Dios ya no estaba allí. Y eso, según él, estaba ocurriendo en masa. Congregaciones llenas de actividad, pero sin presencia, de ruido, pero sin fuego, de luces, pero sin revelación. Y en medio de esa crisis silenciosa, el juicio se acercaba, no como castigo, sino como llamado urgente al despertar. G.J. también enseñaba que la iglesia tenía una responsabilidad profética. No solo debía advertir, sino interceder, no solo señalar el pecado, sino llorar por él. Pero lo que él veía en el espíritu era una generación ministerial más preocupada por la reputación que por la rendición. Una iglesia que hablaba de avivamiento sin estar dispuesta a pagar el precio por él. Y ahí estaba el peligro, porque cuando la iglesia pierde su voz profética, la nación pierde su brújula espiritual. Y cuando eso ocurre, el juicio ya no encuentra resistencia. Lo más duro de su mensaje era cuando decía que el juicio comenzaría por la casa, que habría pastores cayendo, templos cerrando, estructuras colapsando, no por persecución externa, sino por exposición divina. Dios quitaría lo falso para revelar lo genuino, y eso, en muchas partes del mundo, ya está pasando. Iglesias que parecían sólidas, hoy están desmoronándose. Figuras religiosas que eran intocables, hoy están siendo removidas. No es casualidad, es la purificación antes de la manifestación, porque antes de traer un despertar sobre las naciones, Dios va a sacudir su iglesia. Este mensaje no es cómodo, no se predica en todas partes, pero G.J. Ávila lo gritaba sin temor porque sabía que solo una iglesia quebrantada puede interceder por una nación en crisis. Solo una iglesia encendida puede detener el avance del juicio. Y si hoy estamos viendo las señales activadas en el mundo, es porque hay algo que la iglesia no hizo a tiempo. Pero mientras quede un remanente fiel, mientras aún haya aceite en algunas lámparas, el cielo sigue esperando una respuesta. Y si entendemos que la iglesia tiene una responsabilidad ineludible en medio del juicio, también debemos preguntarnos, ¿qué reveló G.J. Ávila específicamente sobre nuestra región? Porque no se trataba solo de una advertencia global o genérica. Él habló con detalles, con nombres, con peso espiritual sobre países de América Latina,
Y lo que vio sobre estas tierras va más allá de lo que muchos se atreven a decir. Ahora es el momento de descubrir qué dijo realmente sobre nuestro suelo, y por qué sus palabras siguen ardiendo como fuego profético. Muchos recuerdan a Gille Ávila como un profeta del fin, una voz que estremecía naciones enteras con su mensaje sobre el arrebatamiento, la santidad y los juicios venideros. Pero lo que pocos saben, o que muchos han olvidado intencionalmente, es que dentro de sus múltiples revelaciones hubo mensajes específicos y directos para América Latina. No eran palabras sueltas ni comentarios emocionales. Eran advertencias claras, cargadas de dolor, pero también de esperanza. Gille vio con sus propios ojos espirituales cómo ciertos países de habla hispana serían sacudidos con una intensidad que marcaría la historia, no como castigo definitivo, sino como intento divino de despertar una tierra adormecida por la religiosidad y la corrupción espiritual. En sus mensajes proféticos mencionó a México como una nación, con un llamado poderoso, pero con un corazón dividido. Dijo que el enemigo había sembrado violencia en su tierra para distraerla de su destino espiritual. También habló de Colombia, describiéndola como un campo de batalla entre luz y tinieblas, donde se gestaría un mover de Dios poderoso si el pueblo se humillaba de verdad. En cuanto a su propia tierra, Puerto Rico, Gille lloraba, literalmente. Sentía en el espíritu que la isla sería zarandeada por dentro, desde las estructuras religiosas hasta las instituciones políticas. Dios la ama, pero la va a purificar con fuego, repetía en sus predicaciones, y eso no era una metáfora. Gille hablaba de terremotos físicos, pero también de terremotos espirituales, visiones de templos vacíos, de líderes confundidos, de multitudes buscando respuestas en medio del colapso. Pero también hablaba de una nueva generación, jóvenes con fuego en el corazón, que no buscarían fama ni escenario, sino que se esconderían en cuartos de oración hasta que el cielo se abriera sobre sus ciudades. Él no tenía esperanza en los sistemas humanos, pero sí creía en el poder de un remanente radical. Decía que, aunque las instituciones religiosas colapsaran, Dios levantaría profetas en las calles, en los barrios, en las universidades, voces sin nombre, sin título, pero con autoridad para hacer temblar los cielos. La razón por la que muchos han callado estas palabras es porque incomodan. No encajan en la narrativa cómoda de una fe sin costo, pero están ahí, están registradas, y algunas ya comenzaron a cumplirse. Movimientos extraños en la política, catástrofes naturales, conflictos sociales que nadie puede detener. Todo esto ya estaba dicho por él, y no porque fuese un adivino, sino porque era alguien que pasaba horas llorando delante de Dios, y en ese clamor profundo, el cielo le mostraba lo que vendría, no para asustar, sino para alertar, porque el juicio siempre es la última opción de un Dios que primero llama, espera y advierte. Ahora más que nunca las naciones latinas están siendo sacudidas, y no se trata solo de lo visible, el juicio más fuerte es espiritual. Gille lo explicó así: cuando Dios quiere hablar con una nación, primero toca la tierra, pero si no responden, toca el corazón de su iglesia, y si aún así no hay reacción, entonces el juicio cae por completo. Estamos en esa línea crítica, y muchos siguen ignorando lo que fue dicho con claridad hace décadas. Pero tú estás escuchando este mensaje ahora, y eso no es casualidad. Si tú eres de alguno de estos países, quiero que comentes con el nombre de tu nación y escribas: Señor, aún puedes despertar mi tierra. O si sientes que esta palabra arde dentro de ti, comenta: yo soy parte del remanente. Tu comentario puede ser más que una frase, puede ser un acto profético. Y después de escuchar estas advertencias tan específicas para nuestras tierras, no podemos quedarnos indiferentes. Porque si lo que Gille Ávila dijo sobre América Latina ya está empezando a cumplirse, entonces es urgente preguntarnos: ¿queda alguna esperanza? ¿Existe algo que aún podamos hacer para detener o suavizar lo que viene? Y es aquí donde entra uno de los mensajes más poderosos que él entregó: el llamado al clamor, al arrepentimiento y a la oración ferviente como respuesta directa al juicio.
porque aunque el cielo tiemble, el clamor todavía puede mover la mano de Dios. Aunque Gille Ávila fue conocido por sus mensajes intensos sobre juicio, destrucción y señales del fin, también cargaba con una esperanza poderosa, la de que el clamor sincero del pueblo de Dios podía detener lo inevitable. Él creía firmemente que, aunque una nación estuviera al borde del colapso espiritual, todavía había una llave capaz de abrir los cielos y revertir decretos: la oración ferviente, colectiva y llena de quebranto. No una oración repetitiva, vacía o interesada, sino aquella que nace de las entrañas, de un corazón que reconoce su pecado, su necesidad y su dependencia total de Dios. Gille decía que el juicio no era la primera respuesta de Dios, sino la última. Antes del castigo siempre hay advertencia, y antes de ejecutar su justicia, Dios busca intercesores. Eso lo vemos en la Escritura una y otra vez. Desde Abraham intercediendo por Sodoma, hasta Moisés rogando por Israel para que no fuera destruido, pasando por los profetas que lloraban entre el altar y la puerta del templo. Gille traía esa misma urgencia al presente. Decía que el cielo todavía esperaba por un clamor que rompiera el silencio, que aunque el pecado se había multiplicado, donde el pecado abunda, la gracia puede sobreabundar, si hay arrepentimiento genuino. Lo más fuerte de su mensaje era que él no creía que todos cambiarían. Él sabía que muchos seguirían en su tibieza, pero él hablaba de un remanente, un pequeño grupo que, si decidía humillarse, podía provocar un giro en el destino de toda una nación. Lo comparaba con una válvula de escape espiritual. Si ese remanente clama con lágrimas y ayuno, Dios escucha, decía con convicción. Por eso insistía tanto en que el pueblo debía volver a los secretos olvidados, la oración intensa, el ayuno verdadero, la renuncia al pecado, la consagración radical, no como ritual, sino como una respuesta urgente al llamado de Dios. Gille también advertía que la oración no debía ser egoísta. Muchos oran por sus propias bendiciones, por sus metas personales, por éxito o protección, pero él decía que el clamor que mueve el cielo es el que nace por otros, por los perdidos, por las ciudades, por las autoridades, por la generación que viene. Una oración intercesora, con lágrimas reales, con la carga de saber que si no se interviene espiritualmente, el enemigo avanzará sin resistencia. Él veía el clamor como una batalla, como un escudo espiritual que protege y detiene lo que el infierno intenta liberar sobre una tierra. Además, afirmaba que Dios no busca oraciones perfectas, sino oraciones sinceras. A veces, un grito desde el dolor tiene más poder que 1000 palabras elegantes. Él lo vivía. Se encerraba por horas, días, incluso semanas, para buscar el rostro de Dios y rogar por su nación. Y decía que lo que él veía en el Espíritu no era fantasía, era respuesta. Porque cuando alguien se atreve a tocar el corazón de Dios con su clamor, el cielo no permanece indiferente. Y si tú te preguntas hoy qué puede frenar el juicio, la respuesta sigue siendo la misma que Gille proclamó por décadas: una iglesia que se levanta de rodillas. Quiero que me cuentes en los comentarios, ¿tú estás dispuesto a clamar por tu ciudad, por tu nación, por tu generación? Escribe, quiero ser un intercesor, si estás decidido a responder a este llamado. O comenta, el clamor detiene el juicio. Si crees que el tiempo de orar ha llegado, tus palabras pueden ser una chispa que encienda otros corazones. Y si el clamor tiene el poder de detener lo que el cielo ya ha decretado, entonces debemos entender algo aún más profundo. El juicio no es el final del plan de Dios. Gille Ávila lo dijo con claridad estremecedora. Después del fuego, viene el despertar. Después de la corrección, llega la restauración para aquellos que han permanecido fieles. Por eso, lo que veremos ahora no es un cierre, sino una revelación poderosa sobre lo que sucede después del juicio. Cuando el remanente se levanta y el Espíritu comienza a soplar nuevamente sobre los huesos secos. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti te hizo quedarte, escuchar cada palabra y permitir que esta voz profética tocara tu espíritu.
Queremos saber cómo este mensaje impactó tu corazón. Escribe en los comentarios, sentí la voz de Dios en este video, y cuéntanos qué parte te estremeció, qué verdad te confrontó, o qué palabra encendió nuevamente tu fe. Este canal no es solo contenido, es una misión para despertar a los que duermen, fortalecer a los que luchan y preparar a los que anhelan el regreso del Señor. Por eso, te invitamos a suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas ninguna palabra que el cielo quiera derramar sobre tu vida. Dale like si esta palabra te ministró, porque tu apoyo nos ayuda a seguir llevando esta voz a más corazones sedientos. Y no cierres el video aún. En la pantalla final ya está disponible el próximo mensaje, preparado especialmente para seguir edificando tu espíritu. Que Dios te bendiga con fuego, visión y propósito, y que esta no sea la última vez que escuchas su voz, sino el comienzo de una vida guiada por lo profético.